Los últimos 20 años de trabajo arqueológico en Quintana Roo añadieron páginas a la historia de la civilización maya y abrieron zonas fascinantes. Ixcabal, Tsibanché, Quinixná, Cojunlich. Ahí estaban cubiertas por el manto de la selva, dormidas bajo la lluvia pertinaz. Arrulladas por el sonido de la fauna y acariciadas por el viento, esperaban ver nuevamente el sol para relatar su historia y convertirse en una singular ruta cultural y turística del estado de Quintana Roo. El interés del municipio y del gobierno del estado y del ejido de Bacalar en este sitio tiene mucho que ver con la construcción de una ruta turística que tendría como base lo que han llamado ahora un pueblo mágico, que es Bacalar. Entonces la ruta sería de Bacalar, venir a Ixcabal y después quizás ir a Tsibanché, a Cojunlich y dar la vuelta por Chetumal hasta Bacalar. Esos serían los sitios. Al borde de la laguna de los Siete Colores está Bacalar. Su nombre deriva del maya y quiere decir lugar donde nace el cielo, rodeado de carrizos. Durante la época prehispánica, Bacalar fue el lugar más importante del cacicazgo maya de Guaymil. Hoy en Bacalar empieza el recorrido por una de las rutas prehispánicas mayas más importantes del estado de Quintana Roo. Ubicado a 40 kilómetros al poniente de la emblemática laguna de Bacalar y a tan solo 9 kilómetros al noreste de Tsibanché, Ixcabal, se dibuja en el horizonte como pieza fundamental de un circuito académico y potencialmente turístico integrado por los sitios de Cojunlich, Quinixná y Tsibanché. Por la carretera rumbo a Reforma, pasando el rancho El Suspiro y siguiendo la guardavía, se llega a Ixcabal. Las primeras investigaciones o las más tardías que tenemos las hizo un arqueólogo de apellido Lizaldi en 1932. Realizó recorridos en esta zona y visitó varios campamentos chicleros. En ese tiempo, pues obviamente era muy difícil acceder a estas áreas de la selva porque no había caminos, no había las facilidades que tenemos ahora para investigar. El sitio arqueológico de Ixcabal se reporta al INA en 1995 por un habitante del rancho El Suspiro, de apellido Cano. Él lo reporta al centro INA en Quintana Roo y vienen la arqueóloga Lucebelia Campaña y Javier López, vienen a realizar recorridos y el primer mapeo que se hace del sitio. El sitio de Ixcabal es un sitio del que, en términos académicos, no se sabía de él hasta el año 1995. Fuimos guiados por un texto que fue escrito por Lizardo y Ramos en los años 30, finales de los 30. Él vino aquí en el 37 y encontró varios sitios. Hicimos un viaje aquí desde Tsibanché, posterior al primer hallazgo de Javier, y hicimos un levantamiento de uno de los montículos, el más grande,
Y después llegamos a la conclusión que el sitio era muy importante y lo que teníamos que hacer era primero proteger el sitio, hacer una declaratoria de zona de monumentos arqueológicos y después iniciar investigaciones, primero con un mapeo del área en general y después con excavaciones en el sitio. Por principio se hace se orienta las excavaciones, se hace una pequeña retícula y generalmente se empieza de abajo hacia arriba. No se puede llegar desde arriba porque pues, te puedes llevar algo que no, como tú no sabes cómo es el edificio, te puedes llevar pues, algo, ¿no? en el camino, entonces generalmente es antes del montículo y en la parte más baja. Bueno, hicimos un pozo y encontramos una vasija aquí en el centro del edificio. Habían conchas, habían orejeras de jade. Hemos encontrado galletas, que son unas piedras circulares. La primera exploración fue en esta parte y lo primero que empezamos a hacer fue buscar el templo. Como está muy derrumbado la última etapa constructiva, pues en realidad no se encontró pues, mucho cerca del templo. Nos regresamos en el primer punto de la excavación y empezamos a bajar. Aquí fue donde encontramos una serie de pisos y al ir bajando encontramos esta escalera, la escalera central del primer cuerpo al segundo cuerpo. Todavía está en muy buen estado de conservación, tiene todavía parte del estuco original y en total son 13 escalones y algunos de ellos todavía tienen decorados, están como con graffiti y algunos todavía tienen color rojo. En la escalinata al templo superior tenemos este tipo de mascarones, de pequeños mascarones, que son elementos decorativos en la escalinata. Y aunque está un poco difusa la imagen, lo que tenemos es las fauces inferiores del monstruo de la tierra, que están asociadas a la fertilidad. Lo que tenemos aquí es un pequeño cuarto que fuimos excavando y limpiando. Y en esta parte, específicamente donde están haciéndose las excavaciones, encontramos una capa de ceniza con una ofrenda compuesta por albóndigas, que son estas bolas de piedra. Son muy comunes en los sitios arqueológicos encontrar estas ofrendas. Se cree que están asociadas al maíz y representan bolas de maíz. Creemos que se trata de una ofrenda constructiva que los mayas depositaron a la hora de construir el otro nivel de la plaza. Al sur del edificio, del E4, tenemos el edificio 5, que es donde estaban trabajando Karina, ya lo fueron a visitar ustedes. Allá tenemos lo que se asoma es el templo superior. Ese edificio es todavía más antiguo que este. Pensamos que lo primero que se construyó fueron las grandes plataformas y después fueron construyendo los templos de arriba. Muy cerca de Belice y rodeado por pequeños y múltiples asentamientos prehispánicos, Ixcabal fue uno de los centros políticos más importantes de la civilización maya. Ixcabal está en medio de una zona, de una región totalmente desconocida, ignota. El sitio de Ixcabal, que por cierto el nombre quiere decir entre bajos, es un sitio excepcionalmente grande. Es un sitio que vamos a tener que excavarlo y restaurarlo en muchas etapas a lo largo de muchos años. Ixcabal es un lugar con larga historia. Vivió su esplendor al inicio de nuestra era, pero tuvo ocupación en todas las épocas prehispánicas. Cuando llegamos aquí, nosotros nos imaginamos que esto era un sitio muy importante en el preclásico, por una sencilla razón. Y es que en el preclásico se dieron estas grandes construcciones, enormes. Y en efecto, las primeras excavaciones que hemos hecho aquí
están exponiendo una serie de estructuras que son muy tempranas. Ahorita llevamos más o menos 9 meses trabajando en las excavaciones y se ha descubierto solo la punta del iceberg de lo que sería el edificio, porque es un edificio enorme, ¿no? El edificio lo comprende una plataforma de 100 por 100 metros, una plataforma enorme, y sobre esa plataforma está construido este templo donde estamos nosotros. En total son 48 metros de altura, pero para poder liberar todo el edificio y completamente restaurarlo y mover la arquitectura, pues es un trabajo de, no sé, muchos años. El trabajo en Ishkabal lleva poco tiempo, pero no parte de cero, pues está respaldado por más de 2 décadas de exploración y estudio en Tsibanché. El Sascab, alojado en el fondo de las depresiones del terreno, permite la acumulación de agua de lluvia formando aguadas. Esta zona de aguadas, de terrenos bajos y tierra caliza, ha suscitado un debate respecto a la agricultura maya. Desde los años 70 ha habido la idea de que en el área maya hubo una agricultura también intensiva, no solamente la de tumba y quema, que es la generalizada en la región, sino también había una agricultura a base de campos levantados, les llaman aquí, que no es sino una especie de chinampa, pero no en cuenca cerrada, sino en bajo o en los meandros de los ríos. Pero la agricultura en bajo siempre ha sido algo que hemos dudado. Los mayas utilizaban estas partes bajas para explotarlos. Se aprovechaban varios recursos, que es el recurso de la agricultura, y en las partes inundables pues tenían peces, tortugas y mucha fauna que pueden utilizar también para el sustento. En Ishkabal, como en muchas ciudades mayas, el Sascab, roca calcárea quebradiza, fue un material utilizado en la construcción. De ahí el nombre de Sacbé, con el que se conocen los caminos realizados por esta cultura. A solo 10 kilómetros de Ishkabal está Tsibanché. Cuando Thomas Gann hacía exploraciones por estos lugares, vino aquí, vio el dintel de madera, le puso al sitio el nombre de Tsibanché, que quiere decir escritura sobre madera. $22 años de trabajo arqueológico han revelado que, durante el Clásico Temprano, Tsibanché fue sede de la dinastía maya más poderosa. Textos jeroglíficos encontrados en el edificio de los cautivos hacen pensar que por más de un siglo, Tsibanché fue centro de la dinastía Ka'an. También en el Clásico Temprano aparece en Tsibanché un estilo arquitectónico alejado del estilo petenero, al que se ha llamado de pilastras apareadas. Bueno, lo que están viendo ahorita es la Plaza POM después de 3 meses que ustedes hicieron la primera visita aquí, cuando todavía teníamos lonas, teníamos herramienta, gente trabajando, pozos abiertos, y ahorita está completamente limpia y pues es el producto de 2 temporadas y más de un año de trabajo. Bueno, aquí tenemos los muros que la vez pasada explicamos estaban completamente decorados con estuco, y en el derrumbe encontramos todos los estucos con pintura y modelados que estaban en el friso. También se puede ver la escalera, que pueden darse cuenta que es de una manufactura distinta. La piedra es diferente porque no son de la misma temporalidad. Aquí tenemos las divisiones en estos muros, que son
precisamente adiciones que se hicieron al edificio en épocas posteriores, y también se pueden ver muros que tapiaban el acceso de un sitio a otro para restringir el acceso, que son estos que se ven aquí. Se pueden ver las divisiones entre los distintos muros. En esta parte de aquí es donde teníamos unos drenajes que pudimos observar cuando realizamos unos pozos de sondeo en esta parte. Los drenajes estaban tapados con lajas de bóveda y ahorita que ya se termina la temporada fueron cubiertos otra vez. Hoy conocemos la importancia que Tsibanché tuvo en la historia de la civilización maya y es posible admirar la majestuosidad de su arquitectura. Uno de los muchos akbés que atraviesan la zona llega hasta Kinishná. Dos kilómetros al norte del conjunto principal de Tsibanché se distingue la Acrópolis de Kinishná. Una acrópolis es un conjunto de edificios que tiene varios niveles, con edificios desplantando en cada uno de los diferentes niveles. Eso es lo primero. Lo segundo es, a medida que uno va pasando de un nivel a otro, el acceso se va haciendo más restringido. Y el tercer concepto es que todo el conjunto está rematado finalmente por un edificio principal que le da sentido al conjunto completo. El gran volumen de la Acrópolis fue hecho en el Preclásico superior. El arqueólogo Thomas Gahn bautizó el lugar como Kinishná al encontrar un estuco con la representación del glifo Kin, sol o día, en la parte posterior del edificio principal. Son edificios que tienen lo que en arquitectura maya le llaman moldura delantal. Ambos edificios tenían tumbas, pero las dos fueron saqueadas. El templo principal de la Acrópolis de Kinishná es un edificio monumental de 3 niveles con el arreglo triádico. El concepto mismo de arreglo triádico y de acrópolis, como está en Kinishná, es muy raro encontrarlo en el área maya. Son muy pocos los lugares. Complementan el sitio una serie de edificios bajos alrededor de una plaza. Posiblemente fueron plataformas para templos menores o viviendas. Al oeste de Chetumal, capital de Quintana Roo, corre la carretera federal Chetumal-Escárcega. En el kilómetro 60, en donde está el pueblo de Francisco Villa, hay una desviación de 9 kilómetros que llega a Cojunelich. Aquí el árbol dominante es el corozo. De hecho, el nombre del sitio tiene que ver con esa planta. Cojunelich originalmente era Cojun Ridge, que en inglés quiere decir lomerío de corozos. Y es la forma en que conocían a principios de siglo este sitio los que trabajaban en un campamento maderero muy cerca de aquí que se llamaba Clarksville. Pero el nombre no tiene nada que ver con la lengua maya, es un nombre derivado puramente del inglés. Y después en el 93-94 llegamos nosotros y trabajamos con Cojunelich como parte del proyecto arqueológico especial del sur de Quintana Roo.
En 1912, el sitio fue descubierto por el arqueólogo norteamericano Raymond Merwin. La denuncia de saqueo en uno de los templos de Cojunelich abrió el primer proyecto arqueológico en esta zona y estuvo a cargo del arqueólogo Víctor Segovia. Lo que hizo Víctor Segovia en aquella época, en aquellas temporadas de campo que hizo, fue explorar básicamente los edificios que quedan alrededor de esta plaza, que nosotros la conocemos como Plaza de las Estelas, y por supuesto el edificio que remata atrás en una pequeña colina, que es el que se conoce como el Templo de los Mascarones, precisamente. Este es el edificio que da pie al proyecto de Segovia, al primer proyecto arqueológico, las primeras exploraciones de Cojunelich. Los mascarones que están viendo pertenecen a la época anterior, a la época de las escaleras que están metidas. Y eran en total 6, más 2 pequeños figuras de estuco en la parte más alta. Aquí el problema es muy agudo porque el deterioro no lo podemos permitir, dado que los mascarones se han convertido en una especie de emblema del estado de Quintana Roo. Los mascarones todos son iguales, excepto por algunos rasgos menores, casi imperceptibles. Si uno se fija muy bien, va a ver que son diferentes, pero no mucho. El personaje que está representado en cada uno de ellos tiene una bigotera, no sé si la pueden ver aquí, tiene una nariguera, el septum está perforado para soportar esas dos cuentas, seguramente eran de jade en el original. La lengua aquí no se ve bien, pero en todos los demás aparece como una T, que es el símbolo del viento, del aliento creador. Los ojos tienen estos signos glíficos que no sabemos bien a bien todavía de qué se trata. El personaje lleva un casco, que es este que ven aquí, para soportar un tocado que está arriba. Hemos hecho múltiples ensayos con la Escuela de Restauración, con el Consejo con la Coordinación Nacional de Restauración del Instituto. Hemos ensayado con todo, pero la tendencia ahora es hacer trabajos de mantenimiento con materiales que son idénticos o muy parecidos a lo que los mayas utilizaron. Parece ser que vamos por buen camino y, como dicen muy comúnmente, vemos un poco ya la luz al final del túnel. Las construcciones y plazas encontradas en Cojunelich indican que hubo varias etapas constructivas estimuladas por un repentino crecimiento demográfico. Aquí podrán ver a los lados una escalera escondida. El edificio que mejor presenta los rasgos del estilo Pichán es este edificio, que precisamente es el palacio que preside el conjunto de habitaciones que hay en este conjunto habitacional. La exploración de conjuntos habitacionales en Cojunelich ha permitido documentar algunas actividades cotidianas de los mayas. Bueno, estas son 2 casas típicas de los mayas. Ahí están los cuartos con sus banquetas, todos tienen banquetas, unas más grandes que las otras, algunas son tan grandes que prácticamente uno no puede entrar al cuarto. No sabemos dónde era que preparaban sus alimentos. En todos los años que tenemos de exploración acá no hemos encontrado, excepto en 2 o 3 casos, evidencia que nos diga aquí fue donde preparaban los alimentos, que tengamos restos de semilla junto con restos con evidencia de que estaban quemando algo, preparando, cocinando algo, ¿no? Son muy pocos los lugares. Esto nos da la impresión de que casi siempre las cocinas estaban anexas, pero en estructuras que eran de material perecedero. Ándale, ándale. Muy bien. Ahí está. Mira, ella con Sandra. No, mira. Y aquí tenemos una pequeña estructura que no tiene acceso, posiblemente porque el acceso es desde arriba, y seguramente ese sí era un granero. Algo
y al cerrarlo por todos los lados, pues impedía la entrada de roedores. Cojunlich fue una ciudad pequeña pero autónoma. Así lo manifiestan su particular estilo arquitectónico y el uso que hacían de los espacios públicos y privados. Bueno, estamos en el edificio principal del patio elevado y si ustedes pueden observar es un edificio que tiene amplias crujías. Los muros nosotros los encontramos como ustedes los observan. Ese chaca rojo, nosotros lo trabajamos desde el 93. Era un árbol pequeñito y es uno de los árboles más bellos que hay. Protegido por los muros que dejamos también in situ. La ceiba y el balché son dos árboles muy importantes para los mayas. Es muy importante ese árbol. Ese es balché. El balché es un árbol cuya corteza se pone a sancochar con miel, la miel de esta abeja que no pica. Y pues se produce una bebida que se toma y es un poco un estimulante, quizás alucinógeno. Ese balché era utilizado en ceremonias entonces de los mayas y cuando los españoles vieron que casos de apostasía y de herejía, etcétera, se realizaban con el balché, hicieron todo el esfuerzo por erradicar la planta en toda la península de Yucatán. No lo lograron, afortunadamente, porque aparte de que tiene esas virtudes, ¿no? Tiene la de que es un árbol que florea muy bonito, es una flor medio morada, azul, muy bella, ¿no? Es un árbol muy bonito. Es un árbol que junto con el de la ceiba tiene una importancia trascendental para los mayas. La ceiba asociada a la creación del mundo y el balché como parte de la parafernalia en las ceremonias más importantes de los mayas. Bueno, es una pena que en esta época no esté floreando, pero sí es un árbol muy bello. Las investigaciones del doctor Enrique Nalda, realizadas durante más de 20 años, hoy permiten ver la enorme complejidad de la zona, así como su importancia política y económica. Termina este circuito prehispánico y turístico en Bacalar, pueblo de gran importancia comercial durante la colonia. Para defender la ciudad de los piratas que asolaban la zona, los españoles construyeron el fuerte de San Felipe en 1729. Hoy, el antiguo bastimento militar alberga un pequeño museo con documentos y mapas que narran la historia del lugar. El 26 de junio de 2007, Bacalar fue elevada a la categoría de ciudad. Y el 2 de octubre de ese mismo año, la Secretaría de Turismo y el Gobierno Estatal le otorgaron la categoría de Pueblo Mágico.